El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí juntas, mi amiga Pris y yo, y otro reto más, el penúltimo. Les avisamos que es el penúltimo reto, ya la recta final, donde hemos estado estas semanas, casi meses, siendo permanentes. Muchas gracias, Pris, por la permanencia, por poder estar colaborando conmigo en este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, del podcast Enlazadas. De verdad que la retroalimentación que haces es siempre, siempre de mucha bendición. Y no sé, oí una frase por ahí que decía que nada es desperdicio y es verdad. O sea, de verdad, todo lo que el Señor te usa, estoy muy agradecida con tu vida. Y hoy vamos al reto 9. Ese reto 9 también podría verse un reto muy, muy chiquito, muy sencillo, pero bueno, válgase la redundancia, es muy retador. Y el reto 9 es comparte tu historia. O sea, es compartir nuestro testimonio, porque está basado en Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Pero antes de iniciar, bueno, te doy la bienvenida, Pris. Siempre, ¿verdad que me expreso mucho? Pero eres siempre bienvenida desde el minuto 1. Pero bueno, ya oficialmente bienvenida a este nuevo podcast. ¿Cómo estás, Pris? Bien, saludos a todas las que nos están acompañando, ¿verdad? Una semana más. El tiempo vuela, ¿verdad? Qué increíble que ya estemos en la recta final, como decías, ¿verdad? Ha sido una gran bendición, un gran trabajo de reflexionar, ¿verdad? De conocernos, ¿verdad? De tener una meta, ¿verdad? Una disciplina y eso es hermoso. Así es. Fíjate, Priscila, que les quiero anunciar y decir a mis hermanas que ya cumplimos el mes pasado un año de que se Wow, publicó el libro de Enlazadas, un año. felicidades, qué Yo le feliz. doy gracias a Dios porque de verdad que todo este año que se fue volando, ¿verdad? No sé si tenga que ver con lo que dice la palabra que los días serán acortados por causa de los justos, pero a mí se me hizo súper cortito este año, pero muy fructífero, porque en este año se compartió en 3 áreas el libro, se trabajó en México, se trabajó en el Valle de Texas y se trabajó aquí en Dallas. Y está por trabajarse en otras áreas también de Metroplex de Dallas y en otras iglesias también en México. Así que le doy muchas gracias a Dios, Pris, por estar avalando este ministerio. Fue él el que puso el que yo pudiese escribir esta publicación y ya cumplimos un año. Y van a decir, ¿cómo lo vas a festejar? Bueno, tengo sorpresas, pero se va a hacer en el último podcast que voy a decir las sorpresas, cómo vamos a festejar este primer año de la publicación del libro. Y si me ayudas a orar, Pris, para iniciar este siguiente reto. Y solamente quería agradecer a todas mis hermanas que durante todo este año han seguido también colaborando en este ministerio, directa e indirectamente, porque sin ustedes no se podría llevar a cabo también este ministerio si no se interesaran por adquirir el libro y trabajarlo, que es una herramienta más, como siempre digo, no hemos descubierto nada nuevo, simple y sencillamente es una herramienta para ayudarnos entre mujeres a seguir permanentes enlazadas a Cristo. Así que, Pris, te dejo el tiempo para orar. Claro. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar acá una vez más. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por proveer este tipo de estrategias, este tipo de herramientas que nos ayudan, Señor, a crecer, Señor, a reflexionar contigo, Señor, a ser honestas, Padre, y a ponernos metas, Señor, de que nuestra vida sea más acorde, más semejante a ti, Señor. Uh -huh. Te pedimos, Señor, que
esta sesión sea una sesión productiva, sea una sesión, Señor, que Sí, nos sí. anime, que sea una sesión que nos rete para poder, Señor Jesús, al final del cabo, Señor, rendirte a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Pris. También olvidé comentarles, vino una amiga mía de hace más de 20 años, nos conocimos en el seminario y ella se fue de misionera junto con su esposo a República Dominicana y allá está el libro, se va a empezar a trabajar también en República Dominicana y estoy muy contenta porque yo sé que el Señor, pues como siempre le digo al Señor, no soy tu consentida, pero pareciera. Y estoy bien agradecida, Pris, estoy muy contenta por eso. Y bueno, este reto, no sé si ya se dieron cuenta, pero los últimos retos como que nos están direccionando a hacer algo que es como la médula de lo que el Señor Jesucristo quiere usarnos y quiere o que nos está dando el propósito de vida, ¿verdad? Si usted dice, yo no sé qué vine a hacer este mundo, no sé qué propósito hay, este reto se lo va a seguir confirmando, porque este reto nos lleva a la gran comisión de lo que hablan los demás evangelios. Es el reto que por excelencia, desde el minuto uno que usted y yo conocimos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no hubiéramos conocido de Él si alguien no nos hubiera hablado de estas buenas noticias, ¿sí o no, Pris? Entonces, aunque la cita está muy corta, creo que otra vez el Señor nos está recordando que no es una sugerencia, ¿verdad? Nos está mandando a ir por todo el mundo y predicar esa buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Porque, mire, yo a veces veo que cuando evangelizamos, hablamos de muchas cosas menos de las buenas noticias. A veces ni cuenta nos damos y hasta estamos condenando a la gente de que, ay, si tú no quieres saber nada de Dios, te vas a ir al infierno. No, esa no es una buena noticia. Y si nosotros empezamos por ahí, ya no nos van a escuchar. La buena noticia es que Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros, nació como un bebé, como usted y como yo, pero sin pecado, escogió una jovencita adolescente de 16, 17 años para que pudiese nacer de una forma natural como usted y yo, pero el Espíritu Santo fue ahí el que posó en la vida de María para que se diera esa concepción. Por eso el Señor Jesús nació sin pecado. Y gracias a que Dios mismo se hizo hombre, entonces Él vivió una vida como nosotros igual, porque nació igual que nosotros, tuvo humanamente todo igual que nosotros, comió, bebió, se puso triste, se puso alegre, se enojó. Eso quiere decir que a usted y a mí nos entiende a la perfección, porque Dios mismo que nos creó, no solo nos creó, sino vivió una vida muy semejante a la de nosotros a través de la persona de Jesús, pero sin pecado. Y la buena noticia es eso, pero lo que le sigue de esa buena noticia es que Él tomó nuestro pecado en la cruz. Porque si vemos desde Génesis, vemos esa separación del hombre y Dios a través que Adán y Eva pecaron. Y Cristo, nuestro Señor, en su obediencia y amor por usted y por mí, vino a esa cruz, murió, pero no solo murió, resucitó. Y al resucitar, entonces tenemos esa esperanza de tener vida eterna, ¿verdad? Eterna quiere decir que para siempre. Y ya lo hemos repetido en otros episodios, pero creo que es importante porque eso es la médula espinal del Evangelio, esas son las buenas noticias y eso es lo que usted debiera de compartir. Ahora, este reto nos va a llevar a hacerlo de una forma, diría yo, sencilla, porque van a decir, ay, usted tal vez ya lo hizo muchas veces. Pues sí, pero siempre es un reto, porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona al escucharnos. Entonces, en este reto es dar un testimonio y van a decir, o sea, se les van a poner sus ojos cuadrados, porque es un testimonio de 15 segundos. ¿Escuchó bien? 15 segundos. Y usted va a decir, ¿cómo voy a decir cosas en 15 segundos? Sí, ahorita se los voy a comprobar. O sea, no hay pretexto de decir, es que la persona que le quiero compartir no tiene tiempo, o yo no tengo tiempo, o vamos ahí en el camión, o estamos ahí esperando al doctor. No, pues, ¿qué cree? En 15 segundos usted puede dar testimonio. Así que
yo ahorita le quiero invitar a que ponga su mente, su corazón y sus oídos bien atentos, porque vamos a escribir un testimonio que yo aquí se los modelé. Es un testimonio que vamos a compartir en 15 segundos. Pero no sé, Pri, si tú quisieras hablar de esta cita de Marcos 16:15 un poquito. Ujú, Tal vez nos seamos muy redundantes, pero hay que hacerlo para que nos quede bien claro. ujú. Claro, claro. Bueno, este es como, como decías tú, ¿verdad? Creo que fue como lo estoy diciendo por mí, ¿verdad? No es la enseñanza teológica, ¿verdad? Pero creo que es una de las puntos claves de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Al finalizar ya su ministerio, ¿verdad? Cuando estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? Que les decía, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y enseñen, ¿verdad? Les estaba eh, antes de él, ¿verdad? Pasar por todo el proceso de la crucifixión y todo eso, ¿verdad? Les estaba reafirmando, ¿verdad? Lo que iba a suceder después, ¿verdad? Y es interesante, como decías ahora, que, como dice ahí, entonces les dijo, vayan, ¿verdad? Es un imperativo, es algo que no es si me gusta o no, o si estoy de buenas o no, o si hablo bonito o no, o si sé inglés o no. Este, simplemente es un vaya, y verdad, y creo que está muy bien, lo colocaste muy bien, ¿verdad? Porque la semana pasada hablamos de la importancia, ¿verdad?, de ser luz para otros y cómo no tenemos que enfrascarnos en que solo se hace de esta manera o solo lo tenemos que hacer así. Y creo que se vayan, perdón, aunque es un imperativo, también nos da mucha libertad porque no nos está diciendo vayan a las 5 de la mañana o vayan a tal país o vayan a tal lugar o solo con su familia, sino que simplemente es una orden, pero a la misma vez es abierta. Entonces eso es importante de saber, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ese es el trabajo de los que hablan muy bien o los que les sale bonito o de la hermana aquella platicadora o la hermana que es muy servicial o si lo traemos ya más a un contexto de iglesia, el pastor o el líder quien sea, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Como hemos venido hablando sin querer repetir lo que hemos dicho en otros episodios, ¿verdad? Es algo que podemos hacer en una forma muy esporádica, ¿verdad? En una forma muy natural, eh, porque el contar nuestra historia, a mí me gusta decir en lugar de testimonio, nuestra historia, ¿verdad? Para que la gente entienda, porque a veces cuando uno le dice testimonio se quedan como, ¿ah? Pero cuando hablamos de nuestra historia, ¿verdad? A veces la gente se interesa. Es lo que Dios ha hecho, ¿no? Es esas cosas que han sido difíciles para nosotros en algún momento de nuestras vidas, que hemos visto cómo Dios nos ha ayudado y cómo hemos podido salir, ¿verdad? De esos valles de oscuridad o de esos momentos duros o de esas luchas, ¿verdad? Y Dios nos ha cambiado y nos ha transformado, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. No necesitamos tener, ¿verdad? Palabras rimbombantes, digo yo, ¿verdad? O el gran léxico para contar nuestra historia, porque solo nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? Y creo que eso es lo bonito de esto, que nuestra historia es peculiar y lo hablamos en unos episodios pasados, en que cada una de nosotras, ¿verdad? Dios nos ha enviado a este mundo con un propósito y esa es esa historia que Dios necesita que alguien escuche para saber que sí se puede, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y todos podemos hacerlo, ¿verdad? Obviamente es como lo decías ahora, es un reto, ¿verdad? Porque no es fácil tampoco. Yo sé que muchas veces tal vez nos vamos a sentir vulnerables y el sentirnos vulnerables no es fácil, ¿verdad? El abrir quien nosotros somos a otras personas no es sencillo, ¿verdad? Para muchas personas no lo es. Pero a la misma vez creo que eso nos da mucho crecimiento, a la misma vez eso nos da mucho, son muchos desafíos, ¿verdad? Que nos impulsan y que nos animan, ¿verdad?
y no sé si viene al caso, pero quisiera contar algo. Cuando vivía en Costa Rica, ¿verdad? La iglesia que asistía hace muchas lunas, cuando era muy jovencita, este, nos ponían retos en el grupo de jóvenes y me acuerdo que uno de esos retos fue que nos tocaba ir a predicar a los buses, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué? A mí me puede tocar cualquier cosa menos esa. Pues, ¿cuál fue la que le tocó a Priscila? Esa. Y entonces, me acuerdo que a mí me temblaba todo, no me salía la voz, ¿verdad? Yo no soy una persona que hable como duro, entonces yo decía, a mí no me van a oír, ¿verdad? Y si usted está familiarizado con el transporte público, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Todo es, ¿verdad? Ese montón de gente ahí en un busito, ¿verdad? Y había que soltarse, ¿verdad? Y me acuerdo que obviamente íbamos como en un grupito y obviamente iba alguien preparado, por así decirlo, ¿verdad? Que lo hacía primero y nosotros veíamos y entonces fue todo el mundo y yo, ¿verdad? Me hacía como la loca, como que a mí no me toca. Y me acuerdo que cuando ya me dijeron, ya le toca, lo lamento, ¿verdad? O sea, mándese. Y me acuerdo que yo nada más, bueno, le dije, Señor, aquí, ¿verdad? Y de verdad, yo le dije, bueno, aquí lo hago porque lo toca hacer, pero a mí como que esto no me nace. Y fue tan impresionante, Carolina, que me acuerdo que yo no me acuerdo ni qué dije, ¿verdad? Porque obviamente fue hace muchos, muchos, muchos años. Pero me acuerdo que cuando yo terminé, el bus hizo una parada y ya nos bajamos todos nosotros y se bajó un señor con nosotros y el señor se puso a llorar y empezó a decir que lo que yo había dicho le había llenado el corazón y yo me quedé tan sorprendida porque fue eso, no era como un trayecto de 1 hora ni nada, sino que eran eso, minutos. Entonces muchas veces, ¿verdad? Nos va a parecer que es algo súper difícil y sí lo es. Puedo decir que he estado ahí, que me he sentido así, pero definitivamente a veces simplemente hay que ser obediente. Muchas veces tal vez vamos a sentir, ¿verdad? Que estamos, como has dicho, mucho ahí en el doctor esperando que nos atiendan o que atiendan a un niño, ¿verdad? De nosotros y vemos a la señora de a la par y como que sentimos, ¿verdad? Algo que nos dice, háblele, ¿verdad? Háblele, háblele, ¿verdad? Como algo que nos golpea ahí el codo y romper creo que ese hielo, ¿verdad? Al principio es lo difícil, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos y vemos que el Señor se toma control, porque eso es también importante entender, que somos solo como el instrumento y el que se encarga de hacer todo es Dios. Es impresionante, ¿verdad? Amén. De hecho, debemos de tener bien consciente, ahorita que estabas contando tu testimonio, que el Espíritu Santo te dirigió de tal forma que no recuerdas qué palabras, porque cuando ya nosotros damos ya el paso de compartir algo, el Espíritu Santo puede hablar a través de nosotros y lo hace, de hecho, y pone palabras que no teníamos preparadas, pero que si ya tú te preparaste en cuestión de tener esa actitud de decir, bueno, aunque tu motivación haya sido, bueno, lo tengo que hacer, pero lo hiciste, obedeciste, el Espíritu Santo nos dirige definitivamente. Y qué bonito testimonio, Pris. Así es, así nos pasa casi a mí igual todo el tiempo. Entonces, con esa confianza de que es el Espíritu Santo ayudándonos, recuerden que nosotros somos el medio, nada más tiramos la semillita, pero quien da el crecimiento es Dios. Y siempre recuerden, el enfoque debe de estar puesto en su historia de vida en Cristo. O sea, yo sé que muchas tenemos testimonios o una historia de vida muy fuerte, muy difícil, pero recuerde, este testimonio, fíjese, el reto es memorizar un testimonio de 15 segundos y compartirlo con otra persona. Así que vamos ya a entrar de lleno, no le vamos a dar ya muchas vueltas. Usted dirá cómo lo voy a compartir en 15 segundos. Déjeme ser de ejemplo y después le paso la palabra a Pris para que ella también nos comparta en 15 segundos su testimonio. Yo ahí en el libro, en la página 37, estoy poniendo el modelo para que no digan, ay, ¿cómo es? Ahí está. Y aparte aquí también lo voy a escribir. Mire, usted va a iniciar una plática. Ahora, prácticamente le estoy dando como el diálogo, pero es para aquellas personas que les cuesta conectar. Pris ya decía en otro episodio que hay muchas formas de compartir.
No estamos descubriendo nada nuevo. Esto ya yo lo aprendí en otras técnicas cuando nos mandan evangelizar, no es algo mío, de una vez lo digo. O sea, son solamente cosas creativas. Hay otras formas de predicarlo. Esta es una, pero a mí me gustó porque es un reto donde en 15 segundos realmente podemos compartir nuestra vida. Y mire, el mío es así. Por un tiempo me sentí muy triste y sin compañía de mi papá. Después conocí a Jesús y Él cambió todo en mí. Por primera vez en mi vida experimenté gran gozo y acompañada de mi verdadero papá Dios. ¿Quieres saber más de mi historia? Bueno, si se dan cuenta, queridas, aquí estoy usando 3 puntos. Fíjense, no estoy contando por qué no tengo a mi papá o por qué no lo tuve a mi papá biológico. No estoy contando. Estoy tomando solo 2 características, pues se puede decir negativas de mi vida antes de conocer de Cristo. Por eso empecé por un tiempo en mi vida y tomé 2 características de negativas, que estaba muy triste y no tenía a mi papá. Eso es lo que verdaderamente así estaba yo. Pero después conocí a Jesús, ¿verdad? Y Él cambió todo en mí. Por lo cual, por primera vez, y vamos a poner ahora 2 características positivas, que podría ser lo contrario de lo que escribimos anterior. ¿Qué es lo contrario a triste? Pues alegre o gozo. Por eso yo puse, experimenté gran gozo. ¿Y qué es lo contrario de estar sin compañía de mi papá? Pues que ahora tengo una compañía de mi verdadero papá, mi Dios Padre. Y entonces hacemos la pregunta, ¿quieres saber más de mi historia? Y saben que hay personas que van a querer saber más. Pues ahí, si les dicen que sí, ahí ustedes ahora sí van a introducir el evangelio, van a dar esa buena noticia, ¿verdad? De lo que vino a hacer el Señor Jesús. Así que espero les sea de bendición. No me conté ahorita el tiempo, pero créanmelo que son 15 segundos. No sé, Pri, si quieras tú compartir Claro, creo tu que testimonio. en mi caso, por un tiempo en mi vida, ¿verdad? Me sentí como sin rumbo y sin dirección, ¿verdad? Pero después de que conocí a Jesús, encontré esa razón de ser, ¿verdad? Sentí que ya ahora pertenecía realmente a un lugar, a una familia, ¿verdad? Y podría decir lo mismo, ¿quieres saber más de mi historia? Amén. Y sí fueron prácticamente 15 a mucho 20 segundos. No sé qué les parezca. La verdad a mí me gusta mucho este tipo de herramienta, este tipo de modelo de evangelizar, porque realmente no incluye mucho tiempo y no tenemos que abrumar a veces a la gente con toda nuestra historia. A veces no es necesario. Ahora, repito, el Espíritu Santo es el que mueve las circunstancias. Si usted ya está preparado con ese testimonio, gloria a Dios, pero tal vez si lo mueve el Espíritu Santo, ahondar un poquito más, tal vez la persona se muestra tan interesada que le pueda decir, pero ¿por qué te sientes así? O tal vez la persona le vaya a decir al final, ay, pues, me impactó lo que me dijiste, nada más que ahorita no tengo más tiempo. Está bien, pero ya dejaste ahí una semillita donde tal vez el Señor va a usar otra persona para continuar dándole las buenas noticias a esa persona. La cuestión es dar el paso, hacerlo. Y si ya lo tenemos preparado, créanme que es bueno también memorizar ciertas partes de la Biblia, como Romanos, ¿verdad? Que trae ahí también, no sé si yo sea la única, Pris, pero en mis tiempos de joven, cuando conocí del Señor, me hacían aprenderme Romanos 3:23, Romanos 10, 9 y 10, o sea, citas claves, Juan 3:16, donde nos decían, esas las tienes que decir porque son las importantes. No sé si eso te sucedió a ti de aprender ciertas citas, ¿verdad? Sí, con ciertas estrategias que Uh-huh. existen, Y, ¿verdad? y, y es una gran bendición, es una gran bendición. Este es el reto. Ya vieron qué rápido, pero a la vez profundo. Este es el reto. El reto entonces es memorizar nuestro testimonio de 15 segundos y compartirlo a otra persona.
Ahora, no es malo que ustedes lo practiquen, practíquenlo con sus hijos, con su esposo, con quien usted quiera, con una hermana o ahí mismo en el grupo. Yo las pongo a practicarlo entre nosotras. Sin que lo leamos, lo estamos practicando. No, no tiene nada de malo porque de verdad a veces la mente nos traiciona, ¿verdad? Entonces sí es bueno memorizar ciertas cosas, pero recuerda, el Espíritu Santo va a estar ahí para recordarnos y guiarnos. Esto es solamente una herramienta más y espero les sea de bendición. Así que no sé si quieras terminar con una palabra, Pris. Claro, claro. Algo que es bonito de esto, porque yo sé que como la palabra lo dice, es un reto y entonces como que muchas veces, ¿verdad? Hemos hecho todo y cuando llegamos a esta parte es como, no, 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 ya se están metiendo, ¿verdad? Como en terrenos, ¿verdad? Donde yo no quiero ir. Pero realmente creo que nuevamente todo este libro es esa reflexión, ¿verdad? Y cuando quitamos de lado, uy, tengo que hacer esto, ¿verdad? Y realmente primero pensamos, bueno, y ese es como mi ánimo para quien nos está escuchando, antes de decir, bueno, yo era así, 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 y ahora sí, así, así, ¿verdad? Realmente pongámonos a pensar todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Dónde estábamos, cuál era nuestra situación y ahora dónde estamos. Porque aunque tenemos que comprimir todo en 15 segundos, ¿verdad? Para captar la atención de la otra persona, pero mi reto también sería para usted que se siente y escriba, y escriba, y escriba, y escriba todo lo que hay en su corazón primero, eh, porque eso va a ser también hermoso y va a ser también sanador. El ver de dónde el Señor, ¿verdad? Nos ha ido levantando, nos ha ido sanando, nos ha ido curando, nos ha ido restaurando, ¿verdad? Le aseguro que si usted se sienta y escribe y escribe y escribe y escribe todo lo que el Señor ha hecho, al final no va a dudar en decir, más bien usted decir, no me alcanzan 15 segundos para decir todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, mi reto y mi ánimo es que no lo veamos como un tengo que hacerlo, aunque, ¿verdad? Es un mandato del Señor, sino que sea un ejercicio primero de autorreflexión, un ejercicio donde podamos analizar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Para agradecerle infinitamente lo que Él ha hecho, ¿verdad? Pero que también eso sea el motor que nos impulse a no callar, que ese sea el motor que nos impulse a ver que hay una historia, como les decía, por eso me gusta tanto decirlo así, hay una historia que lo Ujú. respalda. No es algo Amén. que me sale de la boca porque hoy Carolina me está mandando a hacerlo, ¿verdad? Sino que hay una historia, hay una prueba que dice aquí que yo pude escribirla de mi mente y de mi corazón, que comprueba que en 15 minutos puedo decir muy brevemente todo lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, creo que es un ejercicio sumamente sanador, sumamente hermoso, porque escribir nuestra historia, ahí vamos a poder ver cuánto tal vez luchamos en nuestras fuerzas, cuánto tal vez sí pasamos momentos muy duros, muy, muy de soledad o cosas que no pedimos vivir, pero que tocó vivirlas, ¿verdad? Pero también vamos a ver cuando Dios entró en acción y cuando Él hizo lo que tenía que hacer y eso nos va a ayudar a cuando ya conectamos con esa persona, ¿verdad? Tener más peso y más fuerza para poder decirle a esa persona lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el ánimo, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces, tal vez muchas mujeres que nos ven sienten, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hablar con nadie de eso, yo no puedo, no me salen las cosas, yo no sé tanto de Dios, eso es solo para la gente que sabe, ¿verdad? Pero le aseguro que si usted se sienta y hace ese ejercicio primero y escribe su historia, eh, cuando le toque, ¿verdad? Y el Señor lo ponga en su corazón, va a ver que va a ser como tal vez lo que yo le compartí ahora, que no me acuerdo lo que decía, pero yo pude mirar a este hombre llorar, se bajó con nosotros del autobús y él pidió ahí que oráramos con él, ¿verdad? Eh, que yo no me acuerdo ni qué dije, pero sé que fue el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, es poderoso. Esto es lo que el Señor, pues en sí quiere que hagamos, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos, ¿verdad? Y es una práctica.
en realidad es una práctica, ¿verdad? Si yo no lo Sí. practico, pues me va a seguir costando, ¿verdad? Ujú. Pero entre más, ¿verdad? Yo me anime mientras estoy en la lavandería y le hable a alguien, y mientras estoy esperando en el banco o en la escuela o en no sé dónde, en las prácticas del fútbol de los niños o donde sea, ¿verdad? O con la señora que me está cortando el pelo o lo que sea, ¿verdad? No sabemos, no sabemos. Tal vez sí, no sepamos la Biblia de tapa a tapa o no hayamos ido al seminario, este, pero el Señor hará. El Señor simplemente quiere corazones listos. Amén, amén. Excelente sugerencia, Pris, excelente. Pues con esto terminamos este penúltimo reto. Así que les invitamos para que en esta semana usted lo practique, lo memorice y lo pueda compartir con alguien. Así que nos vemos la próxima semana donde vamos a acabar ya, ahora sí que todos los retos de este libro y nos seguimos viendo y estamos orando, ¿verdad? Por ustedes, por cada una de las que también quieran iniciar el trabajo de este libro. Así que seguimos enlazadas en Cristo, enlazadas entre nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pris. Dios te Hasta bendiga. luego. Hasta luego. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.